Te lo contábamos al inicio del programa. Los países que integran la Unión Europea dieron a conocer hoy su aprobación para avanzar con un acuerdo comercial con los países que integran el bloque del Mercosur. Hablamos de un hito histórico tras más de 25 años de negociaciones intensas. Se habla de un acuerdo fundamental justamente, y nosotros, para entender más sobre este tema, por qué es tan importante, estamos en presencia de un experto. Él es profesor en Ciencias Económicas. Rubén Darío Ochoa, te saludo. Bueno, te saludamos todo el equipo. Gracias por tu tiempo. Y ya quiero arrancar preguntándote de qué se trata puntualmente este acuerdo. Bueno, es un acuerdo entre dos bloques que, si bien tienen naturaleza distinta, tanto el Mercosur como la Unión Europea, en términos de integración entre los propios países del Mercosur, son diferentes a la integración que tiene la Unión Europea. Pero independientemente de eso, implica una baja de aranceles en el comercio entre los dos bloques. Entonces, eso es en grandes rasgos lo que permite este acuerdo, que tanto los productos que viajen del Mercosur hacia la Unión Europea y viceversa se vean beneficiados por una gradual baja de las posiciones arancelarias. Bueno, justamente se hablaba de negociaciones a más de 25 años que estaban en tratativas. ¿Por qué pensás que se dio justo ahora este acuerdo y por qué estaba trabado, digamos, este libre comercio? Sí, obviamente, cuando uno hace un análisis sobre este momento histórico, uno tiene que hacerlo primero de una perspectiva histórica, geopolítica y económica, ¿no? Por lo menos para empezar. Y cuando uno ve que es un acuerdo que parece ser de otro momento histórico, ¿no? Yo creo que en principio se da porque justamente la Unión Europea tiene problemas, muchísimos problemas de inserción en el nuevo mundo más proteccionista, y busca una salida firmando un acuerdo con el Mercosur que le permitirían a sus exportaciones, que son mayormente de base industrial o de base más compleja, encontrar un mercado privilegiado, si se quiere. Al Mercosur creo que le conviene relativamente, en tanto y en cuanto refuerza el sesgo, ¿no? Primarizador de la región. Entonces quizás a Brasil le conviene más, al resto de los países un tanto menos, y a la Argentina particularmente yo creo que no le conviene bastante menos que al resto, ¿no? ¿Por qué? Porque pensaba que sí, que iba a ser como más beneficioso, digamos. tenés que pensarlo en estos términos. Vamos al plano económico. Si vos tenés una exportación que vale $100, ¿no? Y el acuerdo Unión Europea-Mercosur implica baja de las posiciones arancelarias en soja, pongámosle, ¿no? Entonces, $100 de soja viajan y más o menos 15% era la posición arancelaria europea. Ya baja 15%. Y acá te obliga en determinados años a bajar otros 15%. Entonces, ¿qué va a pasar para el consumidor argentino? Primero, para ver el impacto concreto. Si hoy ese mismo $100 en el mercado interno argentino terminás poniendo, sacando las retenciones, 30, tenías que al productor le daba lo mismo venderlo en el mercado interno a $70 que afuera a $100. Ahora, con esta nueva baja va a empalmar los precios, que es algo que no se dice de las retenciones, que son un derecho, empalmar los precios internacionales a los precios locales. Eso obviamente va a llevar a una elevación de los precios de los alimentos en la Argentina. Claro. Está bien, pero sí va a beneficiar al consumidor europeo. Claro. Pero además produce un sesgo hacia primarizarte. ¿Por qué? Porque muchos esfuerzos van a tratar de ir a ese nuevo patrón de acumulación que tiene que ver con la primarización, sobre los productos primarios. Entonces, en ese sentido, a la Argentina no le conviene tanto como sí le conviene a Brasil, que tiene otro entramado agropecuario, otro patrón de consumo interno y además otra potencialidad en términos industriales. Entonces, creo que el más incentivado, por eso Lula puso tanta presión en eso, era Brasil. Y los europeos están en una posición desventajosa que no pudieron seguramente hacer que el Mercosur tuviera que ceder aún más. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que a la Argentina es la que a menos le conviene. A Uruguay sí, a Paraguay también, porque son países chicos con enormes saldos exportadores, sin casi presencia industrial o de memoria industrial en sus países, y con población muy chica que quizás con la exportación de materias primas y de alimentos le alcanza para su población. Pero a la Argentina, con casi 50 millones de habitantes, yo lo veo bastante difícil que en el mediano o largo plazo sea algo beneficioso para la Argentina. Quizás para algunas multinacionales les sea muy beneficioso, sí, pero para la Argentina, entendida como los argentinos,
yo no sé si es tan beneficioso. Y hablando de beneficios y de conveniencia, tengo entendido que si bien este acuerdo es un paso preliminar, habría que ver qué pasa ahora con el Parlamento, si lo aprueba y demás, pero no todos los países de la Unión Europea estuvieron a favor, digamos. Hay algunos que no les conviene, esto es así, ¿no? Sí, en especial los que son los proveedores clásicos, ¿no? Pensemos en los proveedores clásicos europeos, que son Polonia, que es su pradera fértil, ¿no? Polonia, Francia, digamos, Bélgica se abstuvo, ¿no? Los países productores y abastecedores de alimentos para Europa dentro de Europa. ¿Por qué? Porque tiene un competidor de peso grande, real, que son Argentina, Brasil, Uruguay. Bueno, son todos productores de alimentos y materias primas de complejo oleaginoso, ¿no? Pero tiene bien el tinte de otra época este acuerdo, un acuerdo de tinte neoliberal, digamos, bien apalancado por compañías, ¿no? Pensemos en el sector agropecuario. Cuando se dice el productor, no estamos hablando del productor, estamos hablando de Monsanto, Ungibor, Viterra, Cargill, Dreyfus. Entonces son grandes pulpos financieros que se dedican al comercio de oleaginosas que en realidad no sé si le benefician tanto al país. Lo vimos en el último caso con la baja de las retenciones cero, que al productor no le llegó nada. Entonces al final hay que leer muy bien la letra fina y hay un estudio ya en el año 2019 que advertía esto del CONICET, que advertía que había reforzado el sesgo, porque esto está súper estudiado, se llama términos de intercambio, todo Raúl Presbich. Entonces vos vas a exportar por poco valor y vas a importar por mucho valor agregado, refuerza tu desindustrialización en un mundo que justamente está, ¿no? En un mundo muy complejo que está apelando justamente a cerrarse. Y si se cierra con los ganadores, no con los perdedores. Y Europa es uno de los perdedores de esta nueva etapa de fin de globalización. Y me parece que a mí eso es una lectura a contramano. Si bien de vuelta entiendo algunas lógicas de parte de Brasil, que es la parte más importante, ¿no? Del Mercosur, pero a la Argentina yo no sé si le conviene tanto. Bueno,